estoy muy contento porque veo plantas pues de la huerta, digamos, sembradas. ¿Alguien reconoce esta? Esos son los tallos que se usan para sopas. ¿O para qué se usa un tallo? Para ensalada. Para Ujú. los frijoles, como decía su merced, deliciosos los tallos. Y esta, Esa es la hoja del coliflor. de las coliflores, que es muy parecida a la del brócoli, que de pronto ustedes también tengan. Mírenlas acá. Creo que es que la misma. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas son una misma familia de plantas. Los tallos, brócolis, coliflores. ¿Esto cómo le dicen? El kale, los repollos. Fíjese, y hasta el tono, la especie como de cera que cubre las hojas. Ese es kale también. Se llama, los botánicos las llaman las brasicáceas, y pues uno las puede llamar la familia de las coles. Y por ejemplo, aquí tenemos rúgula, ¿no había por ahí? Mire, la rúgula también va en este paquete. Y si ustedes prueban una hoja de brócoli y una de rúgula y una de kale, ustedes notan una cosa picantica especial, un sabor especial, un olor especial. E incluso en la huerta, aquí tenía yo, miren lo que encontré. Esta sí no la trajeron ustedes. Esto le dicen, a estos los llaman los mastuerzos, o también les dicen los chisgos. Son unas hierbitas silvestres de la huerta. ¿Ven esas hojitas pequeñitas? Si ustedes las prueban, ustedes de una notan ese mismo sabor de la rúgula, por ejemplo. Ustedes saben que es una col. Uno las arranca del jardín y no las usa. Uno las arranca y no las usa, pero entonces ahí se estarías aprovechando una de las plantas silvestres comestibles. Entonces, Por ejemplo, es esta, y lo que vamos a hacer es que le vamos a echar a la ensalada. Entonces la ensalada que vamos a preparar más tarde, la ensalada tiene rúgula, que la vimos, y ahorita pasamos a ver esta, pero digamos que por ahora tendría la rúgula y tendría también esta. tomando estas, ya liberamos la familia de las coles. Acá Hay algo muy especial como de la familia de las coles, y es que, digamos, el pariente silvestre, ¿sí?, de estas es como un repollo marino que crece como en los acantilados del Atlántico en Europa. Y algo que es muy especial es que, pues a mí me parece que todas estas tienen un sabor, decía Mateo, que como picantico, pero a mí a veces me saben un poquito como a alga, me saben un poquito como a pescado. Y a mí siempre pues como que me resuena eso con lo que les cuento de que ese repollo silvestre pues crece como en esos acantilados marinos. Y algo pues que también es muy especial es que lo que han hecho los agricultores a lo largo de la historia es desarrollar diferentes partes como de la estructura principal de ese repollo silvestre. Y pues, o sea, lo que ustedes ven, por ejemplo, como la coliflor y el brócoli, pues son desarrollos de la flor, ¿no? Las coles de Bruselas son del tallo. Todas estas que son hojas, pues son, ¿no?, de las hojas. y los rábanos es esto mismo, pero la raíz. Entonces, el mismo pariente silvestre que los agricultores lo que han hecho es como trabajar sobre las diferentes partes de la estructura para desarrollar toda esa biodiversidad que son pues toda esa familia o cultivares de las coles. Acá echándole un ojo a esta, vemos que tiene unos pulgones de color gris. Si ustedes se fijan, en general los pulgones son verdes, los más comunes, y a veces en los helechos dentro de la casa de uno puede que le salgan los pulgones negros. Pero los pulgones grises son especializados en coles. Ustedes no encuentran pulgones grises en otras plantas. La familia de las coles, generalmente todas son comestibles. Mientras que las poligonáceas, que son las de la B pequeña, tienen muchas especies tóxicas. Hay familias donde es más parejito. Hay, por ejemplo, la familia... estas son las flores de la col, ¿no? Ajá, entonces las vamos a usar también para la ensalada. Entonces, si vamos a ir, por ejemplo, por familias, esta es una que me parece muy chévere. Esta con esta y con las caléndulas. Sí.
y con estas. Y acá hay otra. ¿Sí saben qué tengo en la mano? Caléndula, lo amarillo, ¿qué es? Diente de león. Estas son hojas de diente de león, muy bien. Entonces, esa es una de esas plantas que a veces uno no siembra, pero que después uno descubre, uy, hay otros países donde la aprovechan mucho. Y se pone a estudiar qué tiene dentro y descubre, tiene calcio, tiene hierro, tiene vitamina C. O sea, son plantas que realmente lo alimentan a uno mucho. No tienen nada que envidiarle a ninguna planta de huerta en términos nutricionales. ¿Alguien las ha probado y me describiría como a qué sabe un diente de león? Aquí. ¿Cómo es? ¿A qué sabe? Pues yo el sabor no es repelente, ¿sí? Ujú, Y la he usado mucho como en infusiones. ujú. Y a veces la he picado en la ensalada. En la ensalada, que yo noto que cuando le echan una vinagretica, es que tiene un sabor bien amargo. Bien Miren, amarguito, sí. hoy vamos a veces. hacer una ensaladita con diente de león. Entonces los que no la han probado van a saber a qué sabe, van a beneficiarse, van a salir con una buena dosis de hierro y calcio y de todas las cosas que tiene, van a sentir que tiene un sabor amargo, pero también depende de qué le eche uno. Muchas de esas plantas muy amargas, cuando les echa la vinagreta, por ejemplo a la rúgula, yo no sé, como que el amargo se les corta un montón. Entonces, pero a mí el sabor amargo me gusta, es un sabor como que yo siento que nuestra cultura es como el sabor más despreciado, ¿no? Como el que menos queremos. Salvo de pronto, bueno, en el tinto puede ser, pero el resto no queremos que nada tenga un sabor amargo. Pero la verdad es que cada sabor también tiene unas propiedades y si uno le va cogiendo el gusto, culturalmente nos gusta más que todo sea dulcecito, como lechecita y dulcecito. Pero si le damos la oportunidad al amargo, uno con el tiempo se va acostumbrando y se lo puede uno comer sabiendo sus propiedades como una medicina. Esta se llama la cerraja, que no sé si alguien la conozca. Parece un diente de león, pero es así de alta. Las flores parecen diente de león, pero no son así de grandes, sino la mitad de grandes y un poquito más pálidas. La familia de las asteráceas, esta es la familia de plantas más grande que hay en el mundo. Es una familia bien resinosa. Los frailejones, por ejemplo, están llenos de trementinas y eso. En el caso de los dientes de león, que son bastante parientes de las lechugas, tienen leche, por eso la lechuga se llama lechuga. Lechuga quiere decir la lechosa. Y es un grupo de asteráceas que más bien producen leche, otras tienen más bien como otro tipo de resinas. Muchas son sabores amargos, muchas no se comen, sino más bien son medicinales. Pero pues hay algunas, por ejemplo, sobre todo el grupo de las lactuques, las lechugas, las chiribías, muchas que acá no se consiguen, achicorias y eso, son comestibles. Y bueno, aquí tenemos, ya sabemos que ustedes sí sabían que el diente de león se podía utilizar. Y la otra que también se puede utilizar es esta que tengo en la mano, que ya se ha marchitado un poco, que son las cerrajas. Vamos a irnos con las conocidas. ¿Esto qué es? Eso es el apio, exacto. El apio, que es familia de las apiáceas, esa sí es muy fácil. En algunos libros antiguos les decían las umbelíferas, porque en latín umbela significa paraguas, y las flores a veces parecen como un paragüitas de muchas florecitas verdes o blancas. Si ustedes ven el perejil, viene en este mismo paquete. La zanahoria, miren el diseño, casi todas son hierbas de hojas muy recortadas con las flores como en los paragüitas. Cilantro, muy bien. Arracacha, los apios, los perejiles, todos esos tienen esas mismas hojas muy recortaditas y un paragüitas de flores. Entonces, familia de las apiáceas. Esta es otra familia muy famosa en las huertas. El romero. ¿Para qué usan el romero acá en esta huerta? Papas bravas. Para el cabello, o sea, revitalizante, Ujú. muy aromática. Para las carnes también se ve. Ujú. Para bajar el acidez. Es como una mata muy apreciada, ¿no? También es muy bueno también podría ser parte como del baño de amargas. Mira, ese, muy bien, Cris, eso va con ese paquete. Ajá, acá hay un baño de amargas. Aquí para el que quiera se lleva a la casa un bañito de Eso. amargas. Y estas dos y esta, que es la hierbabuena, va acá también.
no digo para el baño de amargas, pero botánicamente, estas son la familia, los botánicos llaman esto las lamiáceas. También antes le decían las labiadas, porque la flor muchas veces parece como si fueran boquitas con un labiecito arriba y otro abajo. Tienen como dos trompitas, una hacia arriba y una hacia abajo. O sea que el cidrón también va ahí. Y el cidrón, es que esta familia tiene una familia prima que es casi igual, que se llaman las verbenáceas. Entonces, las labiadas y las verbenas son muy parecidas, difieren es en el tipo de semilla. Entonces, el cidrón es una verbena, o sea, el cidrón sí entra mucho acá. Muchas son aromáticas, la lavanda, el tomillo, el orégano, la mejorana. Todos esos vienen en este combo de plantas. Todos tienen las hojas en parejas. Si ustedes revisan los tallos, hay una tendencia a que los tallos no son tan cilíndricos, sino más bien a veces con ángulos como si fueran cuadrados hacia a través. Las flores estas como con esos dos labiecitos. Limonaria. La limonaria. No, la limonaria es un pasto. Si ustedes ven las hojas, es un pasto. Y la capacidad, ¿han visto una limonaria cómo le puede cortar a uno las manos? Sí. Uy, yo el otro día vi una, no sé, no pensé, dije, oh, limonaria. Y me corté, me hice un tajo igual que con una cortadera, igual que con un pasto. Eso lo hacen porque los pastos tienen como unos cuchillitos del mismo material que están hechos los vidrios, de silicio. Y con eso se defienden, con esos dientes. Entonces la limonaria, siendo un pasto, ellos no tienen defensa, los pastos no tienen casi defensas químicas, sino tienen defensas físicas. O sea, ellos producen pequeños puñales de vidrio, de silicio, y también pequeñas bolitas también como de ese silicio que le van dañando los dientes a los animales que se los comen mucho. Esta familia es bien chévere porque tienen aceites esenciales. Muchas de estas plantas crecen en sitios muy expuestos al sol. Muchas son nativas del Mediterráneo o de países con climas de pronto afines al Mediterráneo. Algunas son de México también, bueno, en ese tipo de climas donde los veranos puede hacer mucho sol, los aceites esenciales salen a volar encima de la planta y la refrigeran. En un ambiente donde pueda haber, no sé, 30 grados encima de la planta puede lograr que la temperatura sobre las hojas baje varios grados sudando esos aceites esenciales. Entonces, los aceites no son solamente para hacernos felices a nosotros, sino también hacen que es como el aire acondicionado que tienen ellas para poder vivir en ambientes pues, donde el calor es muy fuerte. Y el momento de la cosecha ideal para estas plantas es en días soleados, cuando esos perfumes la planta los está produciendo en su máximo momento. Entonces, las remolachas son poligonáceas. La planta venenosa que yo les había dicho, la de la B, es una poligonácea. Y estas de acá también son poligonáceas. Algunas poligonáceas se comen y algunas no se comen. Entonces, esta, por ejemplo, ¿quién la reconoce? Deliciosa. Rúgula, ¿no? Esa va para la ensalada. Exacto. Una miniatura. Rúgula. Si ustedes van a veces a las tiendas donde venden como hortalizas y eso, uno encuentra una planta que tiene las hojas muy parecidas. Si se fijan, estas hojas miren que tienen como en la base dos cuernitos. Es la única hoja que tiene eso. Acerita o sangre de toro, le dicen en las fincas en el campo. Las aceritas o acerillas nacen en suelos ácidos casi siempre. Cuando florecen, pues, a veces cuando sacan la papa en los cerros alrededor de Bogotá, 6 meses después de que sacaron la papa, todo el campo se llena de unas flores diminutas, pero todo el campo se ve rojizo. Es esa planta, las flores. Tiene un sabor ácido, tiene ácido oxálico, que es lo que hace que las hojas, por ejemplo, de las espinacas, tengan también ese sabor acidito. Las hojas de las espinacas también tienen ácido oxálico. Y tiene una versión cultivada que se llama la acedera de huerta, que tiene las hojas por ahí de este tamaño. En Colombia no se siembra casi. Ella apareció ahí en el jardín porque yo no me acuerdo de los sembrados. Esa aparece siempre. Y por ejemplo, aquí teníamos otra de acá.
No, yo creo que estaban por ahí en el suelo. Bueno, acá tengo un trebolito de estos. Si han visto que hay unos trebolitos en la huerta, hay varios tipos de tréboles, pero hay unos donde cada trébol tiene forma de corazón. Si ustedes prueban estos tréboles, que en la huerta hay una variedad común rastrera de flor amarilla y una que de vez en cuando echa unas flores rosadas, estos tréboles también son ácidos. Es otra familia, no tiene nada que ver con las acederillas estas de acá, pero también les dicen acederas y también tienen ácido oxálico y tienen un sabor muy parecido. Son trebolitos ácidos o trebolitos agrios, les dicen también. Que son familia también, alguien estaba hablando de las ibias. Las Las ibias son ácidas también, no sé si las tienen presentes, que son como un tubérculo. Aquí trajimos fueron chuguas, cubios, pero las ibias. Entonces esta también es una de las plantas que tienen ese ácido oxálico. Las plantas que tienen el ácido oxálico hay que comérselo con moderación. Si comen un poquito de acederilla en una ensalada, no les va a pasar nada. Si se comen un plato de espinacas crudas, pues con algunas espinacas de vez en cuando no les va a pasar nada. Pero si no se la pasara comiéndose las espinacas crudas, las cederillas crudas, estos trebolitos agrios crudos, a uno le pueden terminar dando cálculos renales. Porque después el ácido oxálico que tienen se transforma en cristales de oxalato de calcio y esos pues provocan los cálculos. Entonces la recomendación es que uno los debe comer con moderación o cocinarlos. Si tienen un poquito en esta ensalada no les va a pasar nada porque se van a comer muy poquitas hojas. Pero si uno tiene problemas de cálculos renales, lo mejor es que ese tipo de hojas las cocine. Al cocinarlas, ya los productos químicos que formarían esos cristales se disuelven y ya pues se pueden comer sin ningún problema. Entonces, incluso, no sé, es curioso pensar que una planta inofensiva como la espinaca y que se asocia mucho con la salud, también hay que comerla con moderación y saberla preparar. Uno no debe exagerar con casi nada porque finalmente por algún lado algo le pasa. Es mejor la variedad y comer muchas cosas preparadas de diferentes maneras. Y acá ya para ir completando algunas familias botánicas que faltaban, esta es tal vez una de las más importantes en huertas. ¿Que reconocen qué plantas tengo acá en la mano? Papa y lulo. Y sí. Y si tuviéramos un tomate, lo podría poner acá. Y si hubiera una berenjena, aunque esas gerentes sean mejor en climas un poco más calurosos, también la podría poner acá. Y si tuviera un borrachero, también iría acá. Eso. Y si hubiera un, ¿cómo le dicen? El caballero de la noche, eso, también iría acá. Entonces es una familia pues bien especial, está llena de alcaloides, muchas son plantas como mágicas, estilo el borrachero, que tiene un montón de leyendas, ¿no? Con la escopolamina. También son plantas medicinales, muchísimas solanáceas tienen atropina. La atropina pues sirve para tratar algunas enfermedades de los ojos. Pero digamos son plantas que generalmente se han tomado como con desconfianza, ¿no? O sea, y los nombres también son muy sugestivos. En inglés, la hierbamora se llama nightshade, que es como sombra nocturna. Está la mandrágora que decían que la raíz parecía una persona y que uno tenía que taparse los oídos porque si no uno se petrificaba cuando la sacara, pues se oía el grito de las mandrágoras. Como que están muy asociadas con la noche y con rituales mágicos, pues a tal punto que llegó el tomate de Europa y para ellos era, esta mata no se come, esto es lindo. La papa además porque era subterránea, ¿no? Entonces eran solanáceas, ya la gente sabía de qué familia eran y sabía que había venenos y de hecho, pues, si uno no las preparara bien, puede que tuvieran sus venenos, pero también hay solanáceas deliciosas y ahí está el tomate y están las berenjenas y están pues las uchuvas, están los lulos. Entonces, bueno, muchas se defienden con espinas, pero uno ya sabe que entonces uno la coge con cuidado. De pronto, algunas de estas pueden tener compuestos tóxicos, pero nosotros nos comemos en la frutica.
y no no la hoja. Las papas, por ejemplo, pues generalmente pues ya sabemos cómo se preparan, o sea, ya las conocemos y sabemos que hay unas plantas pues deliciosas. Las solanáceas a mí me parece como una cosa rara de las solanáceas, es que se supone que esa cantidad como de alcaloides que tienen, de defensas químicas, se supone que son para ahuyentar a una gran cantidad de plagas que las pueden atacar, pero yo siento que en vez de ahuyentarlas no hacen sino atraer más plagas, o sea, cuanto más se inventan, las plagas dicen más me gusta. O sea, yo siento que la lista de enfermedades de la papa es eterna, la lista de enfermedades del tomate es eterna. Es como que una familia que ha desarrollado una fama como de ser muy tóxica, resulta que a todas las plagas dicen, uy, entonces comamos de esas plantas tóxicas para volvernos tóxicas también. Y entonces, pues digamos, también muchas veces en las huertas tienen el problema de que uno las siembra y se da cuenta que la papa le da cuánta enfermedad imaginable hay. Si no les pasa, pues qué rico, porque pueden comer papa orgánica, pero yo a veces siento que es como un lujito poder comer papas orgánicas, porque es un reto. ¿Cómo hago que no se las coma? Que a la hoja no le dé el hongo no sé qué, que no le dé la bacteria sí sé qué, que la polilla no se le coma esto, que el escarabajito no se le trague las hojas. Y cuenta lo de los abejorros zumbadores. Bueno, entonces también las solanáceas tienen, el grupo más grande que tienen las solanáceas es el género Solanum, se llama. Fíjense que la flor de un borrachero es más bien un tubo largo. Y la flor de un caballero de la noche es un tubito también, pero más chiquito. Muchas solanáceas que son polinizadas por insectos y que producen néctar, tienen más bien las flores en forma de tubitos. Hay algunas incluso que tienen tubitos rojos y son polinizadas por colibríes. Pero no, esos ya no son solanáceas. Las solanáceas muchas veces uno les machaca las hojas y uno siente un olor como como cuando uno está pelando las papas, ese olor tiene un olor como a eso. O cuando machaquen la hoja de un tomate de árbol o la de un borrachero, huélanlas. Uno con el tiempo reconoce el olor a solanáceas, que no es un olor dulce, es más bien un olor como a cáscara de papa, digo yo. Pero hay un grupo de solanáceas, que es el género más grande, que decidió no tener las flores en forma de tubo, digamos, y además dejó de producir néctar. Ya no produce ni una gota de néctar para las abejas. Y es el género Solanum al que pertenecen los tomates, al que pertenecen las berenjenas y las papas, por ejemplo. Y también plantas de jardín, por ejemplo, hay una enredadera que le dicen el manto de María o el manto de novia, no sé si lo conocen. Miren la flor es igual a la flor de la papa, puede que de otro color, pero es 5 pétalos y un piquito de estambres amarillos en el centro. Esas flores no producen néctar y sin embargo la planta existe y sin embargo la planta es polinizada. Y eso es porque puede producir polen. El néctar es como el carbohidrato de los insectos y el polen es la proteína de los insectos. Los insectos casi siempre que visitan flores viven de una mezcla de néctar y polen. Pero las solanáceas solamente producen polen, o sea, el polvito solamente producen la proteína. Y entonces resulta que el polen está perfectamente encerrado dentro de los estambres y las abejas domésticas, las abejas de la miel, no saben cómo sacarlo, porque está muy encerrado. Las únicas que saben sacar el polen de las solanáceas del género Solanum, de la papa, del manto de María, de todas esas plantas, de los tomates, y del lulo también, que es un Solanum también, son los abejorros y las abejas nativas. Y los abejorros y las abejas nativas saben que el truco es que se tienen que parar sobre la flor, agarrarle el piquito amarillo con las patas y hacen vibrar las alas a una frecuencia especial. Cuando llegan al número de hercios correctos, es como si fuera una clave secreta. Cuando hacen que eso, ellos se agarran duro y hacen vibrar las alas y entonces toda la flor, como le están agarrando bien, empieza a vibrar. Y cuando llega al número correcto de hercios, los estambres se abren. Y uno se puede quedar mirándolos y uno ve una nube de polen sobre la abejita, sobre el abejorro, y el abejorro va pasando de flor en flor haciendo... Si han oído, en los alcaparros, que no tienen nada que ver con esto, los arbolitos de alcaparro también tienen el polen encerrado entre los estambres y también funcionan de la misma manera. Y los árboles de 7 cueros. En Bogotá ustedes pueden meter un árbol de 7 cueros y como casi no hay abejas nativas y casi no hay abejorros porque no hay hojarasca, no hay bosque,
con esa vegetación espesa donde les gusta hacer los nidos. Acá un siete cueros puede que lo visiten muy poco los abejas. Las abejas domésticas no lo pueden visitar, las abejas de la miel. Pero en los cerros ustedes se quedan junto a un siete cueros y ven las abejas nativas y con el nubarrón de polen. Y cuando han visitado varias flores, ellas se sientan en una hoja, un momentico se quedan quietas, empiezan con las paticas a barrer todo el polen que se les pegó en todo el cuerpo, lo guardan en los canasticos que tienen las patas y se los llevan a la colmena. Entonces esa es la asociación, y por eso para los productores de lulos, por ejemplo, es tan importante que haya abejas nativas y abejorros para que pueda haber frutas, porque las abejas de la miel, poner un panal de abejas comunes, las que conocemos siempre, las que cultivamos para hacer miel, no les sirve a estas plantas. Entonces ese es un dato interesante de las solanáceas. Miren, dos especies de solanum, grande y chiquito. Entonces, bueno, terminando con las últimas tres. Esta, por ejemplo, es una planta nativa que antes de que hubiera, pues, Bogotá aquí, en las montañas de los Andes ya crecían pasifloras, se llama este grupo de plantas. Las pasifloras son el maracuyá, la gulupa, que es una variedad de maracuyá, digamos, de clima más frío y un poco menos ácida. Las granadillas, las badeas, en clima caliente hay unas grandotas que se llaman badeas. Y están las diferentes variedades de granadillas y de curubas. Entonces, que en cada región pues hay también algunas especiales. Si uno va al Huila conoce unas. Si uno va a Ecuador, a las curubas se llaman taxos en Curuba, entonces no se toma un jugo de taxo. Para los botánicos, las pasifloras que tienen las flores con un tubo largo las llaman las taxonias. Ese es el grupo de las taxonias, y eso es porque en Ecuador pues se conoce como taxo. A mí me encantan es porque creo que ya varios de ustedes han visto que atraen a la mariposa espejito del curubo. La mariposa detecta que es una pasiflora, de nuevo, por alcaloides que tiene la planta, por productos químicos. Las mariposas huelen con las antenas y prueban con la lengua, y ellas van buscando hasta que encuentran, es una pasiflora, no importa si es un maracuyá o una granadilla de monte o una curuba, ellas se dan cuenta que es una pasiflora que tiene los elementos químicos que necesitan sus gusanitos para crecer bien, y pone los huevos, y es el típico gusanito espinoso que ustedes después descubren que, porque esta hoja no está completa, porque está comida, porque hay unos bichitos en la huerta comiéndoselos. Si en una huerta todas las hojas fueran perfectas y no hubiera ni una hoja comida, quiere decir que en esa huerta no hay mariposas. Si en un bosque, ustedes entran en un bosque y ustedes descubren que todas las hojas son perfectas y que no existe ni una hoja que esté comida, quiere decir que en ese bosque no hay mariposas. Entonces imagínense un sitio donde no haya mariposas, quiere decir que no hay orugas. Si no hay orugas, las orugas son un alimento lleno de proteínas para los pájaros cuando están criando a sus pichones. Si no hubiera orugas, los pájaros no podrían criar bien a sus hijos porque no habría suficiente comida. Y si no hubiera orugas, no habría mariposas, y entonces algunas flores, como del tipo de los jazmines, por ejemplo, que tienen esos tubos largos, no tendrían polinizadores, o el caballero de la noche. Entonces habría muchas plantas en el mundo que no existirían. Entonces realmente para el buen funcionamiento de un ecosistema, que puede ser un bosque o puede ser una huerta, yo creo que hay un porcentaje de hojas comidas que es razonable. Así como un país no funcionaría sin nadie pagar impuestos. A nadie le gusta pagar, pero uno sabe que si no nadie pagara nada, no se podría hacer nada. En los bosques es lo mismo. Yo no creo que a ninguna planta le guste que se le coman sus hojas, pero si no hubiera algunas hojas comidas, el ecosistema completo no funcionaría. Para mí son como los impuestos del bosque. Para pagar polinización, para pagar control de plagas, para poder tener pájaros, etcétera, tiene que haber hojas comidas. Y eso indica salud. Puede que no de la planta individual, pero sí de la comunidad en general. Esta es la sábila. La sábila es una de las carnosas. Es de este tipo, la típica planta que se puede dar bien afuera, pero también dentro de las casas suelen tener muy pocas plagas. Muchas de estas sustancias, pues digamos, como carnositas, tienden a ser ácidas. Uno
pues digamos, un pulgón pica esto y no le gusta esa sustancia. Yo sé que es muy medicinal, que hacen preparados que esa gelatinita, no sé, cura desde quemaduras y uno se la puede poner así por encima o heridas, hasta que hay personas que hacen batidos eso y se la toman. Es una planta nativa de África, de Arabia. Las flores, si uno la dejara florecer, son las flores amarillas, pero ustedes ven que en los jardines también hay otro tipo de sábilas. Realmente en el mundo hay centenares de especies de sábilas. La común es esta que se llama aloe vera, como la verdadera aloe, pero en Bogotá también son muy comunes las aloes que tienen ramas y se ramifican y tienen penachos como de sábilas encima y flores rojas, por ejemplo. Para los colibríes son flores pues bien chéveres también. Entonces, esta es una familia de plantas que, aparte de los usos medicinales, a mí me parece que tienen pues un valor ornamental pues grande y son fáciles de tener, no necesitan mucha agua. Si uno se va a fin de año y se le olvidó regarlas, no se le mueren. Es muy diferente a casi todo el resto de lo que hemos visto en la huerta, que las huertas tendemos a producir plantas que crecen a toda velocidad y mueren a toda velocidad. Usted siembra una lechuga crece, a los 4 meses ya empieza a dar la varita de flores y a los 8 meses puede que ya se esté secando, ya se está marchitando y desaparecen. En cambio una sábila uno la puede tener mucho tiempo, crecen lento y pueden vivir muchos años.